Hola, buenos días. Un día más aquí en Academia Aldea. Esta vez voy a hacer un vídeo de transformaciones energéticas, termodinámica. Voy a explicar un poco en qué consiste todo esto, voy a explicar un poco los conceptos generales. Es un tema de segundo de bachillerato, que antes, no recuerdo si era en el 2016, 2015, ¿vale? Hubo un tiempo donde entraba en segundo de bachillerato y luego lo quitaron. Ha estado muchos años sin entrar en segundo de bachillerato, entraba en primero, lo explicaban en primero de bachillerato, pero no en segundo, y ahora de nuevo lo han recuperado para segundo de bachillerato y va a caer en el examen de EBAU de este año nuevo, del 2024, ¿vale? El siguiente. Entonces, bueno, creo que es un tema bastante importante que tenemos que explicar otra vez de nuevo para segundo de bachillerato, un tema más, ¿vale? Así que, bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste y de qué va un poquito el tema, ¿vale? Así que primero, tengo aquí un pequeño guioncito, ¿vale? Para ir siguiendo punto por punto, ir explicando punto por punto lo que quiero explicar. Y bueno, sin más dilación, vamos a explicar, el tema es transformaciones energéticas. Transformaciones energéticas. Y criterios de espontaneidad. Antes de nada voy a ir explicando conceptos generales y palabras que ahora vamos a tener que intentar entender, ¿vale? Para poder sacar este tema adelante, ¿vale? Lo primero, que es la termodinámica. Bueno, pues en la termodinámica son transformaciones que vamos a tener sobre un sistema en el cual va a haber un aporte de energía o de trabajo, ¿vale? Entonces vamos a intercambiar calor y trabajo, ¿vale? Estas son las dos cosas que se van a intercambiar en la termodinámica, calor y trabajo. ¿Qué quiere decir termoquímica? La termoquímica estudia esos cambios, pero en las reacciones químicas. ¿Vale? Esto es súper importante. Digamos que es una transformaciones que vamos a tener sobre un sistema en el cual va a influir el calor y el trabajo que hacemos o que el trabajo hace sobre el entorno, ¿vale? Entonces nosotros lo siguiente que tenemos que analizar son los tipos de sistema que vamos a tener. Tipos de sistema. Tipos de sistema que vamos a tener en este tema. Vamos a empezar con sistemas. Tenemos un sistema que es, ¿vale? Para que estamos todo el mundo viendo. Pues, por ejemplo, yo soy un sistema, en el cual soy un sistema biológico, ¿vale? Pero soy un sistema. Un sistema puede ser donde está transcurriendo una reacción química dentro de un reactor, ¿vale? Un sistema es un conjunto de moléculas. Pueden estar en estado gaseoso, pueden estar en estado sólido, es decir, cualquier cosa que transfiera, ¿vale? O haya transferencia de calor o de trabajo, ¿vale? Entre el entorno. El entorno es el universo, lo que nos rodea, ¿correcto? Vale, pues vamos a ir viendo. Tipos de sistema. Pues tenemos el sistema aislado. ¿Qué pasa en un sistema aislado? Bueno, pues en un sistema aislado la materia no va a entrar y tampoco va a entrar la energía. No va a entrar ni la materia ni la energía, pero es que tampoco va a salir la materia ni tampoco va a salir la energía. Es un sistema aislado en el cual no hay transferencia de ningún tipo, no va a haber, ni va a entrar ni va a salir nada, ¿vale? Va a ser un sistema aislado. Otro tipo de sistema que podemos tener, un sistema cerrado. No es lo mismo. En un sistema cerrado es verdad que no va a entrar la materia, ni tampoco va a salir materia, pero sí que puede entrar energía y sí que puede salir energía.
puede entrar energía, puede, digamos que, haber transferencia de energía hacia dentro del sistema y hacia afuera, pero no materia. Y luego tenemos un sistema que sería abierto, en el cual puede entrar materia, puede entrar energía, puede salir materia, puede salir energía. ¿Vale? Hay intercambio tanto de materia como de energía. Esos son los tres tipos de sistema que podemos tener. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos que saber? Estamos hablando de transformaciones energéticas, espontaneidad, vamos a ir poco a poco. Nosotros os he hablado de sistemas. ¿Qué es un sistema? Pues lo que he dicho antes, ¿vale? Un conjunto de gases, depende mucho también del estado, ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Del estado que tengamos. Imaginamos que tenemos un gas en un reactor o que tenemos un líquido también en un reactor, lo que tengamos, ¿vale? Estamos hablando de cosas químicas, pero también podría ser algo físico, ¿vale? Un recipiente o un metal o cualquier sistema, cualquier cosa que consideremos sistema, ¿vale? Vamos a ir viendo ahora el criterio de signos que vamos a emplear cuando trabajemos con ese calor y ese trabajo que se va a intercambiar. En la termodinámica hemos dicho que intercambiaremos calor y trabajo. ¿Cómo van a ser los signos? ¿Qué signos tendremos que poner cuando utilicemos nuestras ecuaciones? ¿Vale? Bueno, fijaos. El criterio de signos. Nosotros tenemos un sistema. Si nosotros realizamos trabajo sobre el sistema, el trabajo que nosotros realicemos sobre el sistema será positivo. El calor que nosotros aportemos sobre el sistema será positivo. El trabajo que realice el sistema será negativo. Y el calor que desprenda el sistema será negativo. Es decir, un sistema que desprenda calor, por ejemplo, yo caliento la leche en el microondas, eso tiene una temperatura, yo la dejo en la mesa y el vaso transmite calor, expulsa calor por las paredes del vaso. ¿Eso qué quiere decir? Es un calor, ese signo de ese calor que transmite sería un calor negativo. Si hablamos de trabajo, bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, un coche de combustión, ¿vale? Nosotros cuando quemamos la gasolina, hace que esa expansión del gas hace que se mueva el pistón. Esa expansión, ese trabajo que realizaría el gas moviendo el pistón, si nosotros tenemos un pistón, aquí hay gas, y ese gas se expande y este émbolo va hacia arriba, esa expansión del gas sería un trabajo que realiza el sistema, porque está haciendo trabajo, está moviendo el pistón y sería un trabajo negativo, ¿entendéis? Esos serían los signos que tenemos. Para recordar los signos del sistema, simplemente es fácil de recordar, porque si entendemos que el sistema es egoísta, el trabajo que hacemos sobre él, el sistema lo toma como positivo, o sea, todo lo que hacemos sobre él lo toma como positivo, y todo lo que tiene que hacer el sistema, o sea, tanto desprender calor como realizar trabajo, es negativo, ¿vale? Esos serían los signos del sistema. Vale, ese trabajo que nosotros tenemos, si nosotros consideramos que es un fluido, ya sea gas o líquido, ¿vale? Va a tener esta ecuación, menos P por incremento de volumen, ¿vale? ¿P qué es? P es la presión, W ¿qué es? Trabajo. Entonces, siempre que haya, que tratemos un gas o un fluido, vamos a utilizar esta expresión. Ya os digo que normalmente nos vamos a limitar en este tema de termodinámica a trabajar con reacciones químicas que normalmente van a estar en fase gas, ¿vale? Así que normalmente vamos a utilizar esta expresión. Vamos a olvidarnos de sólidos o otro tipo de estados, ¿vale? Que tenga la materia. Vale, seguimos. Más cosillas. Variables termodinámicas, ¿vale? ¿Qué variables termodinámicas vamos a tener? Aquí esto también es importante saberlo, ¿vale? Son cositas. Todo esto son cositas que tenemos que ir sabiendo cuando estemos en el tema de termodinámica. Sobre todo, ya os digo que yo lo que hago es un resumen con palabras clave. Lo que podéis hacer luego también es leer el libro. Yo voy a poner también algún enlace, ¿vale? Para que vayáis estudiando y vayáis aprendiendo más cosas, ¿vale? Variables termodinámicas que tenemos. ¿Vale? ¿Cómo pueden ser esas variables? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, vamos a poner varias. La masa, la temperatura, la presión,
el volumen D o ρ, densidad. Todas estas son magnitudes que podemos medir o que nos pueden dar en los ejercicios, ¿vale? Que podemos ir realizando en los ejercicios. ¿Qué tenemos que mirar de estas variables termodinámicas? Tenemos que ver si son propiedades intensivas o extensivas. ¿Qué son las propiedades intensivas? Las propiedades intensivas son las que dependen de la cantidad y las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad y las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad. Un ejemplo, la masa es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un peso, pero una persona con más peso que yo, más grande, tendrá más peso, es decir, aumenta dentro de, por ejemplo, si yo tomo ser humano, yo soy un ser humano, pero hay seres humanos con diferentes pesos. ¿Por qué? Porque el peso es una variable extensiva. Cuanto una persona coma mucho más o haga menos ejercicio, tendrá un peso mayor, con lo cual el peso es una propiedad extensiva. Tú puedes ver objetos que sean de la misma materia, que estén hechos de la misma materia, que sean más grandes, igual que la longitud también es extensivo. Puede haber un boli, pero dentro de los bolígrafos puede haber bolígrafos de este tamaño o bolígrafos de menos tamaño o de más tamaño, con lo cual la longitud también es extensiva. ¿Qué sería intensivo? Por ejemplo, la densidad. Yo puedo tener un peso, yo puedo ser más pequeño, más grande, pero dentro del ser humano la densidad más o menos, también depende un poco del índice de grasa corporal, ¿vale? Pero normalmente la densidad de entre seres de la misma especie o la densidad de materia o cuerpos de la misma especie normalmente es la misma. Por ejemplo, aunque yo tenga aquí una bola de acero y aquí tengo una bola de acero más grande, si yo tengo dos bolas de acero, si las dos están hechas del mismo material, que es el acero, y a la misma temperatura, obviamente, los dos aceros tendrán la misma densidad, ¿vale? Estando a la misma temperatura, a las mismas condiciones, ¿vale? Las dos bolas de acero, aunque una sea más grande y otra más pequeña, su densidad va a ser la misma. ¿Por qué? Porque son propiedades intensivas. Entonces, propiedades intensivas, pues por ejemplo la temperatura, ¿vale? Por ejemplo la densidad. Propiedades extensivas, pues la masa, por ejemplo la longitud, ¿vale? Entonces son ejemplos de propiedades intensivas y propiedades extensivas, ¿vale? Dicho esto, más palabras, ¿vale? Más definiciones que también tenemos que saber. ¿Qué es una función de estado? Son palabras que vamos a ir encontrando en las definiciones del libro cuando lo vayáis leyendo, cuando vayáis leyendo el libro, este tema, ¿vale? Cuando vayáis recibiendo información de vuestros profesores, os van a hablar de función de estado. Función de estado. La función de estado depende del estado del sistema en equilibrio. Depende del estado de un sistema en equilibrio. ¿Qué es esto de equilibrio? Bueno, normalmente el equilibrio es lo que vamos a estudiar. Es una sustancia cuando ya ha alcanzado su nivel de equilibrio, es decir, cuando ya está en estado gas, cuando ya está en estado líquido, ¿vale? No vamos a ver las transiciones hasta el equilibrio porque eso es un proceso bastante más complicado. Entonces, siempre vamos a analizar una función de estado, va a depender del estado de un sistema que ya está en equilibrio, ¿vale? Que ya está en estado gas, que ya está en estado líquido, ¿vale? Que la temperatura no varía, que la presión no varía, ¿vale? Son donde nosotros vamos a estudiar. No vamos a estudiar mientras ese sistema está cambiando de fase o está, ¿entendido? ¿Vale? O sea, cuando ya el sistema está en equilibrio. Ecuación de estado. Ecuación de estado, ecuación que relaciona variables de estado. Es una ecuación que relaciona variables de estado. ¿Vale? Eso sería una ecuación de estado. Más definiciones. Vale.
ya pasamos al concepto de energía interna. Normalmente lo vamos a ver con la letra U, ¿vale? ¿Qué es la energía interna de un sistema? ¿Vale? La energía interna de un sistema es la energía que contiene un sistema, es decir, todos los sistemas contienen una energía. ¿Cómo podemos aumentar esa energía interna? Aportándole calor, por ejemplo. Si nosotros le damos calor, aumentaremos su energía interna. ¿Por qué? Porque el choque dentro de sus partículas, la energía cinética de las partículas, harán que aumente. ¿Qué más cosas pueden hacer que aumente la energía interna? Lo que he dicho, por ejemplo, la energía cinética, si yo aumento el calor, o la energía potencial, por ejemplo, si yo pongo un objeto en una superficie más elevada, aumento su energía interna. ¿Por qué? Porque al aumentar su energía potencial, aumento también su energía interna. ¿Cómo puedo aumentar la energía interna? Haciendo trabajo para que aumente su energía interna, aportando calor, aportando trabajo, ¿vale? Aumentando lo que es la energía que tiene el sistema, ¿vale? Bien, entonces, ¿de qué depende la energía interna? Bueno, pues depende del tipo de sustancia que sea, ¿vale? También depende del estado de la reacción, también depende de la temperatura, ¿entendéis? O sea, la energía interna es la energía que tiene un sistema. El sistema, de los sistemas que hemos hablado antes, eso sería la energía interna, ¿vale? Tipos de procesos, ¿vale? Tipos de procesos que se pueden dar. Esto lo puedo explicar un poquito más adelante, pero bueno. Tipos de procesos termodinámicos. Esto creo que lo vais a saber. Están los procesos endotérmicos y los procesos exotérmicos. Endotérmicos son procesos en los cuales yo tengo que aportar energía al sistema. Y procesos exotérmicos son procesos en los cuales el sistema va a aportar energía al entorno, ¿vale? Va a ceder energía. Más cosillas. Vamos ahora con el primer principio de la termodinámica. Vamos a ver aquí. Ya que hemos explicado algunas de las definiciones que tenemos que saber, vamos ahora con el primer principio de la termodinámica. Primera ley, primer principio. Dice lo siguiente, dice que la energía interna de un sistema es igual al calor que le aportamos más el trabajo, ¿vale? Es decir, calor que yo le aporte y trabajo que yo le aporte a un sistema hará que la energía interna aumente, ¿vale? Ahora vamos a ver las diferentes expresiones que, dependiendo del proceso que tenga lugar, de esta definición. Claro, porque nosotros podemos aumentar el calor, pero no aumentar el trabajo, aumentar el trabajo, pero no aumentar el calor, aumentar ambos. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de procesos que vamos a estudiar, ¿vale? Para que entendamos lo que vamos a hacer durante este tema, ¿vale? Y vamos a ir ya centrándonos, ¿vale? Más en la parte de química, que es donde más hincapié se va a hacer en este tema. Empezamos con un proceso adiabático. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a esta fórmula cuando tenemos un proceso adiabático? Un proceso adiabático es aquel en el cual es un sistema, digamos, en el cual el trabajo va a ser, la energía interna dependerá del trabajo, no se intercambia calor, entonces sería como un sistema cerrado. El calor va a ser cero, no hay intercambio de calor. Si no hay intercambio de calor en un proceso adiabático, la energía interna cambiará según vaya cambiando el trabajo del sistema, ¿vale? Eso sería un proceso adiabático. Seguimos. Luego tendremos un proceso isócoro. Proceso isócoro. ¿Qué ocurre en un proceso isócoro? Pues en un proceso isócoro el volumen es constante. Es un proceso en el cual el volumen se va a mantener constante. Recordad que habíamos dicho que el trabajo
era igual a la presión menos la presión por el incremento de volumen. Si esto es constante, quiere decir que el incremento de volumen es igual a 0, con lo cual el trabajo será igual a 0. ¿Qué ocurrirá en este proceso? Que la energía interna será igual al calor, ¿vale? Y normalmente se llama QV, calor a volumen constante, ¿vale? Eso sería un proceso isobárico. ¿Qué ocurre si es un proceso isobárico? Donde la presión es constante. Voy a ponerle, bueno, vamos a dejarlo por aquí, aunque igual me quedo sin sitio, ¿vale? La presión es constante. En este caso, el término trabajo es igual a menos P por incremento de volumen, que esto sea constante no sucede nada, el trabajo sigue existiendo, con lo cual la energía interna es igual a el calor, ¿vale? Más, que sería menos, tiene un menos esa formulita, menos P por el incremento de volumen. Normalmente ese menos se suele poner porque se suele pensar que el gas se está expandiendo y es negativo, ¿vale? ¿Os acordáis? El trabajo que realiza el sistema es negativo, en una expansión, ¿vale? Aunque podía ser una compresión, pero bueno, se suele poner ese simbolito, ese menos. ¿Vale? Entonces ahora nosotros lo que tenemos en un proceso isobárico, ¿vale? Nosotros lo que tenemos es que la energía interna, aquí sí que se va a intercambiar calor y se va a intercambiar, va a aumentar o disminuir el volumen. Normalmente será para gases, ¿vale? Y esto suele ser a presión constante, así que eso se suele llamar Q sub P, calor a presión constante, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí ocurre que esta formulita, lo que se hace ahora, lo que se suele hacer, vamos a ir borrando, sí, puedo ya ir borrando esto. Vamos a ver este proceso porque esto es importante. Es energía interna del proceso isobárico. Por aquí, a presión constante. Nosotros lo que tenemos es que la energía interna es igual a calor a presión constante menos la presión por el incremento de volumen, ¿vale? ¿Qué se suele hacer con esta formulita? Este calor, o este término de aquí puedes pasar sumando al otro lado, me quedaría que esa Q, ese calor, es igual al incremento de la energía interna más P por incremento de U, ¿vale? A este concepto, ese calor que hay en esa transferencia de calor, se le llama entalpía. Ese calor se le llama entalpía y normalmente se le designa como H. ¿Qué es la entalpía? La entalpía, digamos que es la transferencia de calor que ocurre en un proceso isobárico, a presión constante. ¿Qué sucede? Que todas las reacciones químicas, bueno, no todas, ¿vale? No tienen por qué, pero la mayoría de las reacciones químicas, sobre todo las que se van a estudiar, van a ser a presión constante, ¿vale? Vamos a tener reacciones a presión constante, con lo cual vamos a tener este proceso. ¿Y qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar las entalpías de la reacción, ¿vale? Esto será igual a energía interna más presión por incremento de volumen. Con lo cual, esta fórmula la podemos ver así. El incremento de entalpía es igual al incremento de la energía interna más un incremento de P por V, ¿vale? Y esa será la entalpía que normalmente, aplicado a la química, tendremos que calcular las entalpías de reacción. Que digamos sería la cantidad de calor intercambiado en una reacción química. Ese es el proceso, esos son el primer concepto que vamos a estudiar y de los más importantes, ¿vale? Digamos que a partir de aquí, todo lo que he explicado son conceptos y herramientas para ir entendiendo lo que es la termodinámica, pero en concreto lo que vamos a estudiar nosotros es, uno de los conceptos que vamos a estudiar es la entalpía. Y vamos a ver cómo se calcula esa entalpía, ¿vale? Y vamos a ver los diferentes tipos de entalpía que hay. Entonces, ¿qué tipos de entalpía hay? Vamos a empezar con la entalpía de formación. Recordad, entalpía de reacción es el calor intercambiado en una reacción química, ¿vale?
el calor que vamos a intercambiar. Ya habéis visto de dónde sale. Entonces tenemos entalpía de formación. Digamos que la entalpía de formación es la transferencia de energía, la transferencia de calor, para generar una molécula, ¿vale? Cualquier molécula que tengamos, ¿vale? Entonces, la entalpía de formación, asociada a la formación de un mol, es la energía asociada a la formación de un mol de sustancia. Se suele poner así, entalpía de formación, ¿vale? Esta es la manera de escribirlo. Suele venir en kilojulios por mol de sustancia. Debería venir en kilojulios, pero bueno, viene en kilojulios partido por mol, ¿vale? Y sería la cantidad de energía que se necesita o asociada a la formación de un mol de la sustancia en concreto. Importante, nota, la entalpía de formación de una sustancia pura siempre es cero, ¿vale? De una sustancia pura. Por ejemplo, la entalpía de formación del hidrógeno, pues sería cero, porque el hidrógeno está puro, ¿vale? Una sustancia pura puede ser diatómica o monoatómica, ¿vale? Entonces, esa entalpía de formación sería cero, ¿vale? Eso es importante. ¿Y el resto de entalpía de formación? Pues no. O sea, si tú tienes C más O2 para dar CO2, esto tendrá una entalpía de formación, que no me la sé de memoria, la entalpía de formación del CO2 será igual a menos 235, no lo sé, no lo recuerdo, ¿vale? Tendrá un valor. Así que ya sabemos lo que es la entalpía. Más cositas que tenemos que saber. ¿Cómo se calculan las entalpías, ¿vale? ¿Qué es lo que utilizamos para entalpía? Bueno, antes de explicaros cómo se calcula la entalpía, os voy a explicar qué ocurre cuando tenemos un proceso reversible, ¿vale? Por la ley de Lavoisier, ¿vale? La ley de Lavoisier dice que en todo proceso que es reversible, la entalpía es la misma en un lado de la reacción o en otro. Es decir, imaginaos que yo tengo reactivos para dar productos. Y imaginaros que los productos pueden dar reactivos, ¿vale? Imaginaros que la energía y el intercambio para dar productos, esa entalpía de reacción es negativa. La entalpía de productos a reactivos va a ser la misma en valor absoluto, ¿vale? Pero en este caso va a ser positiva. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, imaginaos que yo tengo reactivos con esta energía y voy a dar productos con esta energía. Voy a pasar de reactivos a productos. ¿Qué va a pasar? Que la energía de aquí a aquí, esta diferencia de energía, la energía que tenía aquí menos la energía que tenía aquí, eso será la entalpía. Esa entalpía de reacción, en este caso, será negativa. Si ahora paso de productos a reactivos, aquí tengo los productos y aquí tengo los reactivos, ahora esa entalpía, porque esto es energía, esa entalpía de reacción ahora va a ser positiva, ¿vale? ¿Entendéis? Eso es un diagrama de entalpías. Es sencillo, es la ley de Lavoisier, ¿vale? Y también hay que tenerla presente. Bueno, ahora sí, ¿cómo calculamos esa entalpía de reacción? ¿Cómo se calcula una entalpía de reacción? Habrá procesos en que lo llamen entalpía de combustión. Si es una combustión, se llamará entalpía de combustión, ¿vale? Pero en teoría es entalpía de reacción. Vale, voy a explicaros cómo se calcula esa entalpía de reacción. Y espero que me entendáis, ¿vale? Es sencillo. Mirad, voy a poner un ejemplo muy tonto, que vamos a poner el metano. Imaginaros que yo tengo el metano. Metano más oxígeno me va a dar CO2 más agua. Luego, a ver si dentro de mañana o pasado, o luego por la noche cuando hago los directos, hago algún ejercicio de esto, ¿vale?
Pero bueno, ahora lo único que quiero explicaros es la teoría. Lo primero que tengo que hacer es ajustar la reacción. Recordad que esta es una reacción orgánica, así que primero ajusto el carbono, un carbono, 1, 2 hidrógenos aquí hay 4, aquí pongo un 2, y aquí pongo otro 2, ¿vale? Con lo cual, esta entalpía de reacción tendrá un valor desconocido, ¿vale? Hasta ahora mismo desconocido. ¿Qué ocurre? Que normalmente, para calcular la entalpía de reacción de una reacción química que encontramos nueva en la naturaleza, para hacerlo, tenemos que hacerlo, se hace con métodos indirectos. ¿Qué es con métodos indirectos? Es decir, yo esta entalpía de reacción no la puedo calcular directamente, no puedo coger la reacción, meterla en un aparato y calcularla, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Se calcula por métodos indirectos. ¿Cómo se hacen esos métodos indirectos? Pues sabiendo las entalpías de formación de cada una de las moléculas que componen la reacción química. Entonces yo tengo que saber las entalpías de formación de cada una de ellas. Yo me sé la entalpía de formación del oxígeno, es 0. Y luego tendría que mirar la entalpía de formación del metano, la del CO2, la entalpía de formación del agua. ¿Dónde las miro? Bueno, pues en libros de química, ¿vale? Entonces toda esa información, digamos que es conocida. Entonces vamos a ir poniendo, lo primero, para hacer este cálculo, lo que se hace es, cada una de las moléculas se pone la reacción de formación de cada una. Por ejemplo, el metano. El metano se forma a partir de carbono más hidrógeno. Eso me va a dar metano. ¿Veis? Esta es una reacción de formación. Con lo cual, aquí pongo un 2, porque aquí son 4, ¿vale? Hay que ajustarlas. Esto tendrá un valor de entalpía de formación del metano, que lo puedo buscar en un libro. Todos estos datos vienen, os lo van a dar en el ejercicio. Luego pongo el oxígeno, no, es 0. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como he dicho antes, la entalpía de formación es 0. Luego pongo el CO2, carbono más oxígeno, me va a dar CO2. La entalpía de formación del CO2 esto tendrá un valor, ¿vale? Esto tendrá otro valor. Normalmente vienen en kilojulios por mol, ¿vale? Todo esto. Tendrá otro valor. Luego pongo la deformación del agua, pues será hidrógeno más oxígeno para dar agua. H2O, aquí pongo un medio, ¿vale? Para ajustar. Y esta entalpía de formación también tendrá otro valor, la entalpía de formación del agua, que tendrá un valor el que sea. El valor que tenga la entalpía de formación del agua. Entonces yo tengo estas 3 reacciones con sus entalpías de formación, cada una correspondiente, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora lo que tengo que hacer es ordenar estas reacciones por un método de cálculo indirecto para poder calcular la entalpía de la reacción. Entonces tengo que tener en cuenta varias cosas. Fijaros, el metano lo tengo ahora mismo en los productos, pero en la reacción principal está en los reactivos. ¿Lo veis? Entonces en esta reacción la tengo que dar la vuelta. A esta reacción la tengo que dar la vuelta. Dar la vuelta. ¿Qué pasa si yo la doy la vuelta? Que a esta entalpía de formación la voy a cambiar el signo. Entonces yo haré metano, CH4, para dar carbono más 2 de hidrógeno. ¿Y qué voy a hacer con la entalpía de formación que tenía aquí arriba? La voy a cambiar de signo. Cambiar signo. La cambio de signo, ¿vale? Porque le he dado la vuelta. ¿Qué voy a hacer con la segunda reacción? Fijaros, el CO2 está en los productos. Muy bien. Entonces esta está perfecto. Tengo que fijarme que hay un mol de CO y un mol de CO2. O sea, un mol de CO2 y un mol de CO2. Con lo cual esa la voy a dejar tal como está. C más O2 para dar CO2. Y en esa no tengo que hacer nada. La entalpía de formación del CO2 no hago nada. Aquí no hago nada. La dejo como está. ¿Qué voy a hacer con la última, con la de abajo? Pues fijaros, aquí hay 2 moléculas de agua y aquí hay una. Tendré que multiplicar toda esta reacción por 2. Si la multiplico por 2 tendré 2 hidrógenos más 2 entre 2, 1, un oxígeno y 2 de agua. ¿Y qué va a pasar con la entalpía de formación del agua? Pues que la voy a multiplicar por 2, ¿vale? La tendré que multiplicar también por 2. ¿Qué pasa ahora si yo sumo? Yo tengo que sumar todo. Si yo sumo esto, me quedará un carbono aquí con un carbono aquí se va, 2 hidrógenos con 2 hidrógenos se va, el CH4 baja,
oxígeno más oxígeno, 2 de O2, y CO2 más 2 de agua. ¿Qué voy a hacer con estas tres? Cuando yo sume, sumatorio quiere decir que yo sume todas, si yo sumo todas esas entalpías de formación, ¿vale? Si yo sumo todas, me va a dar la entalpía de la reacción. Y habré calculado la entalpía de la reacción por un método de cálculo indirecto. ¿Qué es lo que tengo que observar? Lo único que tengo que hacer en mis ejercicios es coger la reacción principal, poner las reacciones de formación y darme cuenta de si están los reactivos y los productos para cambiarle el signo, y también tendré que fijarme cuánta cantidad de moles hay en cada una de las moléculas para multiplicar o no multiplicar. Habrá veces que no tenga que hacer nada, como en esta reacción. Luego sumaré estas cantidades y me dará la entalpía de la reacción. Este sería el método de cálculo, ¿vale? Indirecto de la entalpía de una reacción. ¿Qué más métodos hay para calcular la entalpía de la reacción? Porque hay más métodos. Tenemos también la ley de Hess, ¿vale? La ley de Hess. La ley de Hess dice lo siguiente, que la entalpía de una reacción es igual a sumatorio de la entalpía de formación de los reactivos, perdón, de los productos, menos el sumatorio de la entalpía de formación de los reactivos. También la entalpía de reacción de enlace, muchas veces nos la van a dar con enlaces, se puede calcular como el sumatorio de la entalpía de enlaces rotos menos el sumatorio de la entalpía de enlaces formados. Son dos formas de calcular la entalpía. ¿Bien? Vale, no sé si me dejo algo más, voy a coger de nuevo esto. Vale, pues eso sería en cuanto al cálculo de la entalpía. ¿Bien? Y ahora voy a enunciar la segunda ley de la termodinámica, que esta es un poquito más complicada. Segunda ley de la termodinámica. Dice lo siguiente, dice, la cantidad de entropía en el universo tiende a aumentar con el tiempo. La cantidad de entropía en el universo tiende a aumentar con el tiempo. Vale. Ahora tenemos que definir el concepto de entropía. ¿Cómo definimos el concepto de entropía? Bueno, erróneamente, tampoco es que sea un error muy grave, ¿vale? Erróneamente, la entropía se concibe como la medida del desorden, ¿vale? Yo siempre lo he explicado como la medida del desorden, pero bueno, voy a intentar explicarlo de una manera que también vamos a llegar también un poco a esa conclusión, pero para que lo entendáis. ¿Qué es la entropía? Mirad, imaginaros, por ejemplo, la entropía sería como un contador de posibles estados en los que puede estar la materia, ¿vale? En los que puede estar la materia, en el cual es el más probable de los estados en que esté. Y normalmente ese estado más probable suele ser el más desordenado, ¿vale? Voy a intentarlo explicar con un gas y lo voy a intentar explicar con bolitas, ¿vale? Para que lo entendamos. Imaginaros que nosotros tenemos un gas en una habitación, aquí tenemos un muro encerrado y aquí hay, digamos, una pelotita con el número 1, otra con el 2, otra con el 3, otra con el 4. ¿Qué ocurre si nosotros quitamos esta barrera? ¿Qué pasará con el gas?
nosotros sabemos que decimos, no, el gas tiende a expandirse, pero tiende a expandirse por probabilidad, porque las moléculas del gas se están moviendo. Es verdad que no son 4, son muchísimas, son millones de moléculas las que se mueven, ¿vale? Trillones de moléculas las que se mueven. Pero imaginaros que hay 4 moléculas. ¿Qué estado, cuál es la probabilidad de que el gas se quede en el lado izquierdo? Pues la probabilidad de que el gas se quede en el lado izquierdo sería, pues, 0,5 por 0,5, es decir, la probabilidad de que la bola 1 esté aquí, por la probabilidad de que la bola 2 esté aquí, por la probabilidad de que la bola 3 esté aquí, por la probabilidad de que la bola 4 esté aquí. ¿Lo veis? Si nosotros multiplicamos esta probabilidad, nos va a dar un valor, ¿vale? ¿Entendéis? Nos dará, si nosotros lo hacemos, tendremos 0,5 por 0,5 por 0,5 por 0,5. Nos va a dar 0,625. 0,0625. Esa es la probabilidad de que el gas esté ahí. ¿Cuál sería la probabilidad, por ejemplo? Ahora esto va cambiando. Si nosotros lo que queremos es que haya aquí la bola 2, la bola 3 y la bola 4, y aquí esté la bola 1, ¿vale? Aquí la 2, aquí la 3 y aquí la 4. ¿Cuál sería esa probabilidad? También sería de 0,0625. ¿Vale? Porque la probabilidad de que esté aquí sería 0,5 la 1, porque la bola 2 está aquí, 0,5, 0,4, pero este estado también podría ser así, que aquí esté la bola 2, y que aquí esté la bola 1, que aquí esté la bola 3, y que aquí esté la bola 4, ¿entendéis? Y eso también sería 0,0625, o sea que una sola bola esté aquí y las 3 aquí, puede ser hasta 4 posibles. Aquí estaría la 2, por ejemplo, aquí estaría la 4, ¿vale? Y aquí estaría la 3. ¿Qué sucede? Y aquí lo mismo, ¿vale? Con la otra bola. ¿Qué sucede? Que hay 4 posibilidades, a todas a 0,625, 0,0625. ¿Qué ocurre? Que hay 4 posibilidades en lugar de una sola posibilidad, ¿vale? ¿Qué ocurriría para que, si sucede que aquí haya 2 bolas y aquí haya 2 bolas? Pues aquí habría 6 posibles combinaciones. Habría 6 posibles combinaciones. Las podéis mirar, ¿vale? Las combinaciones que puede haber. Habría 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 posibles combinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se sumaría esta probabilidad más esta, más esta, más esta. Aquí se sumaría esta probabilidad más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. ¿Qué ocurre? Que el suceso más probable es en el que todo el gas está repartido. El suceso más probable normalmente es el de mayor desorden. Esto se puede ver por combinatoria. ¿Qué era la combinatoria? La combinatoria se ve en matemáticas. M sobre n es igual a m factorial partido de n factorial por m menos n factorial, ¿vale? Fijaros, en el primer caso nosotros tendríamos 4 sobre 0, es decir, que no haya ninguna bolita, ¿vale? El número de combinaciones, esto lo he hecho con dibujitos, ¿vale? Pero sin dibujitos se puede hacer con combinatoria, es decir, fijaros, el mismo ejemplo de las bolitas, vamos a hacerlo con combinatoria. M es el número de bolitas y n es cuántas bolitas hay en el otro lugar. Imaginaros, si yo hago 4 sobre 0, bueno, factorial, estamos en segundo de bachillerato, factorial, si yo por ejemplo pongo 5 factorial, es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? 4 sobre 0 sería 4 factorial partido de 0 factorial. 0 factorial es 1, ¿vale? Para el que tenga dudas. 0 factorial partido por 4 factorial. Hay una única posibilidad, que todas las bolitas estén en ese lado. Que haya una bolita en el otro lado sería 4 factorial partido de 1 factorial por 3 factorial. Esto me dará lugar a 4 sobre 3, me daría igual a 4 posibilidades. Luego tendremos 4 sobre 2. 4 factorial partido de 2 factorial por 2 factorial.
Esto me daría igual a 6 factorial, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces, 6 factorial, perdón, a 6 posibilidades. Si hacemos 4 sobre 3, me dará igual a 4, 3 factorial, partido de 1 factorial, me vuelve a dar 1, ¿vale? Y 4 sobre 4, que todas estén en el lado derecho, será igual también a 1, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede esto? Si nosotros, en vez de tener 4 bolitas, tenemos un gas en el que no son 4 moléculas, son muchísimas moléculas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, vamos a suponer simplemente 100, si aquí tenemos 100, el estado más probable es que aquí haya 50 y aquí hay 50, porque si nosotros hacemos 100 sobre 50, lo voy a hacer con la calculadora, ¿vale? 100 sobre 50 me va a dar una cantidad de posibilidades de 1 por 10 a la 29 posibilidades de que esas bolitas quede el reparto así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la situación más probable, la entropía mide la situación más probable, la situación más probable normalmente es la de mayor desorden, pero que es una cuestión de probabilidad la entropía, fijaros lo que es, porque podría darse una situación en la que todas las bolitas estuvieran aquí, pero al ser menos probable no se suele dar. La que se suele dar y más probable es esta, ¿vale? Y eso es lo que define la entropía, que la vamos a entender muchas veces como desorden. Una ecuación de la entropía es la ecuación que dio Boltzmann, que ya no está, ¿vale? Que murió, ¿vale? Se suicidó. Podéis ver historia, ¿vale? de estas personas. Y esa definición dice que la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo de omega. Esto no la vais a estudiar, ¿vale? En bachillerato, no os preocupéis. Y esta es la cantidad de microestados que puede tener la sustancia, ¿vale? Bueno, en definitiva, os lo explicarán probablemente, os lo explicarán bastantes veces como la medida de desorden. Pero bueno, que sepáis que ese desorden viene porque es la situación más probable que puede estar la sustancia, ¿vale? Quería que entendierais un poco este concepto. De todas maneras, os voy a poner un enlace de una persona que es física, ¿vale? El físico ha estado en el CERN, ¿vale? Y sabe bastante del tema, es un youtuber, ¿vale? Os lo pondré aquí abajo para que lo veáis y a mí me parece que es bastante entretenido y lo explica probablemente mejor que yo, pero bueno, lo importante es que lo hayáis entendido, ¿vale? Si no lo entendéis conmigo, que lo entendáis como podéis, ¿vale? Por último, vamos a ver la tercera ley de la termodinámica, que dice lo siguiente, dice la entropía a 0 Kelvin, esa entropía es 0. O sea, la entropía de una sustancia sólida a 0 Kelvin es 0, ¿vale? Esa es la tercera ley de la termodinámica. Vale, y dicho esto, yo creo que ya estoy terminando, ¿vale? Me queda nada. Voy a explicaros la energía de Gibbs, ¿vale? Sí, ya he terminado. Voy a explicaros la energía de Gibbs y sus signos. Esto creo que tengo por ahí ya algún vídeo. Perdonad si miro el móvil porque tengo que ir a recoger a mis peques, que salen ahora. Energía de Gibbs. ¿Vale? La energía... A ver si me queda algo más que se me haya olvidado. La energía de Gibbs, vale. Gibbs tiene que otra vez y una S, ¿vale? La energía de Gibbs. ¿Qué es la energía de Gibbs? La energía de Gibbs sería la energía, ¿vale? La energía de Gibbs es la energía disponible para realizar un trabajo. Energía disponible para realizar un trabajo. ¿Vale?
libre de Gibbs con ella lo que vamos a definir es los criterios de espontaneidad. Es decir, con la energía de Gibbs vamos a describir los criterios de la espontaneidad. Es decir, vamos a decir cuando un proceso es espontáneo, cuando un proceso está en equilibrio, cuando un proceso no es espontáneo. Importante. ¿Qué es eso de la espontaneidad? Espontaneidad es que un proceso ocurre por sí mismo, sin que tengamos que intervenir, ¿vale? Sin que tengamos que hacer nada para que el suceso ocurra, que ocurre espontáneamente, ¿vale? La palabra lo indica. Entonces, esa energía libre de Gibbs tiene esta fórmula. Incremento de entalpía, hay que saber calcularla, menos la temperatura por el incremento de entropía. Para calcular la entropía, también podemos utilizar la ley de Hess, ¿vale? En los ejercicios. O sea, si nos dan la entalpía de un estado y de otro estado, ¿vale? De esa sustancia, hacemos la ley de Hess, la de los productos menos la de los reactivos. Y podemos calcular también la entropía. Es la misma fórmula, ¿vale? Para las dos. Vale. Esos criterios de espontaneidad, ¿vale? Con la energía libre de Gibbs siguen lo siguiente, fijaros. Si la energía libre de Gibbs es negativa o menor que cero, el suceso será espontáneo. Siempre que la energía sea negativa, la energía libre de Gibbs sea negativa. Si la energía libre de Gibbs es igual a cero, perdona, se llama energía de Gibbs. No se suele ya utilizar energía libre de Gibbs, pero bueno, a veces yo digo libre porque me lo explicaron así. Si la energía de Gibbs es cero, el proceso estará en equilibrio. No os preocupéis porque el proceso en equilibrio no vais a estudiar, ¿vale? Y si la energía es mayor que 0, el suceso será no espontáneo. Sería que la energía libre de Gibbs es positiva. ¿Cómo nos lo van a preguntar? Bueno, nos pueden pedir que la calculemos, ¿vale? O nos pueden hacer preguntas teóricas. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando nosotros cambiamos la entalpía, la entropía y la temperatura. ¿Qué ocurre cuando alteramos eso? ¿Vale? Quedaros con el criterio. Voy a borrar aquí para tener más espacio. Pararlo un momento, copiarlo, ¿vale? Este es el criterio que nosotros tenemos que tener. Y ahora voy a poner un cuadrito de lo que ocurriría con los sucesos. Imaginaros, vamos a poner aquí entalpía, vamos a poner aquí entropía, vamos a poner aquí temperatura y aquí vamos a poner energía libre de Gibbs. Vamos a ir pensando qué pasaría. ¿Qué pasaría? Estos serían los signos, ¿vale? Si la entalpía es positiva. Si la entalpía es positiva y la entropía es positiva. Si la entalpía es positiva y la entropía es positiva, ¿qué ocurrirá? Fijaros en la fórmula. La entalpía positiva, esto tiene un signo más y esto tiene un signo más. ¿Qué va a pasar? Que vas a depender de la temperatura. ¿Qué ocurrirá si la temperatura es muy elevada? Si la temperatura es muy elevada, menos por más, menos, lo negativo será más grande que lo positivo y el proceso será negativo. La energía libre de Gibbs será negativa, con lo cual el proceso será espontáneo. ¿Qué ocurre si la energía libre de Gibbs es positiva, la entropía es positiva, pero la temperatura es baja? Pues que esto será más grande que esto, con lo cual será positivo y será no espontáneo. Voy a poner así, no espontáneo, voy a poner así, esto, y no es, ¿vale? Vamos a estar escribiendo todo el rato. ¿Qué ocurre si la entalpía es positiva y la entropía es negativa? Da igual lo que pase con la temperatura, ¿vale? Porque el proceso será positivo y será no espontáneo. Fijaros que si esto es negativo, menos por menos, esto es un por, es más, y más, pues positivo y será un proceso no espontáneo. ¿Qué ocurrirá si la entalpía es negativa y la entropía es positiva? ¿Vale?
Si esto es negativo y esto es positivo, ocurrirá que si la temperatura es muy alta, ¿vale? Menos y menos sería menos, ¿vale? Con lo cual el proceso será negativo y será un proceso espontáneo. ¿Veis? Si la entropía es positiva, aquí da igual también la temperatura. Aquí la temperatura da igual porque más por menos es menos, da lo mismo la temperatura, esto es menos, pues me quedaría negativo y el suceso sería espontáneo. ¿Qué ocurre si esto es negativo y esto es negativo? Pues que si la temperatura es alta, el proceso os dará positivo y será no espontáneo. Y si la temperatura, si esto es negativo, y si la temperatura es baja, el proceso será negativo, porque esto será más negativo y esto será positivo, pero será más pequeño, porque la temperatura es baja, y será espontáneo. Y estos son los criterios que nos dicen si la energía del libre de Gibbs nos indica cuando es positivo o negativo, y nos indica el criterio que debemos de seguir para elegir si un proceso espontáneo o no espontáneo. Y nos harán preguntas de este estilo, ¿vale? Tenemos que tener cuidado. Fijaros que pasa muchas veces. Nosotros estamos en un proceso, por ejemplo, endotérmico, y decimos, bueno, es un proceso endotérmico, no es espontáneo. Esto ocurre en los laboratorios. Es un proceso endotérmico. Si es un proceso endotérmico, no es espontáneo. Cuidado, fijaros en este caso. Puede ser endotérmico, yo tengo que dar calor, digo, va, si tengo que dar calor, no va a ocurrir. Yo lo dejo en el laboratorio, aumenta la temperatura, el proceso empieza a ser espontáneo, la reacción tiene lugar y pues nos hemos cargado a lo mejor, no sé, pero puede ser peligroso, ¿vale? Porque esa reacción puede estar dando lugar y puede destruir un reactor o una planta química, o podemos tener cualquier accidente. Es muy importante revisar esta tabla de entalpía y entropía siempre que estemos en un laboratorio, ¿vale? Y siempre que hagamos reacciones químicas. Cosas importantes, ¿vale? También de esta fórmula. Normalmente, cuando hagamos un ejercicio, la entalpía menos T por incremento de entropía, esta suele venir en kilojulios por mol. Y la entropía, que no lo he dicho, viene en julios, mol, Kelvin. Fijaros que esta está en julios y esta está en kilojulios. Como hagamos el ejercicio y no cambiemos de unidades, lo tendremos muy mal, entonces podemos suspender. O esta la paso a kilojulios o esta la paso a julios, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con esas unidades. Bueno, y dicho esto, ya haré de vez en cuando algún ejercicio, ¿vale? De este año, sobre todo cuando saquen el modelo, vamos a ver qué ejercicios ponen. Y nada, espero que lo vayamos entendiendo y explicaroslo bien para que este curso sea más fácil y más ameno, ¿vale? Yo subiré este vídeo y como he dicho y estoy haciendo este año, iré haciendo directos por la noche, los iré subiendo y nada, si tenéis dudas me las decís aquí en la academia. Venga, un abrazo chicos, hasta luego.